A vivir estudio bíblico. Y en esta noche vamos a orar. Quiero que mi hermano Ernesto ore para así iniciar nuestro estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche preciosa, maravillosa. Agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos como pueblo tuyo, como iglesia, de volvernos a ver, Señor, como familia, como un solo ejército. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias por los hermanos fieles. Jesús, Señor, que realmente alientan, alegran, que de verdad son gente fieles que cada martes, Señor, están presentes y son constantes. Que suplicamos que conceda las peticiones de su corazón. Usa a nuestro pastor en esta noche, Señor, y que nosotros, Padre, seamos eh, vasijas, que no dejamos caer a tierra nada de lo que tú nos vas a ver. Que nos pedimos y te lo imploramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Esta es la segunda parte de esta serie sobre la ansiedad. Algo que mencionábamos la semana pasada y es que todos, de una manera u otra, hemos atravesado por momentos de ansiedad. No es algo que está ajeno al ser humano después de la caída. Antes de la caída, pues obviamente no existía la muerte, no existían enfermedades. Por tanto, el hombre vivía en una plenitud, en una comunión plena con Dios, de tal modo que Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios face to face, cara a cara. Tenía una comunión muy profunda con el Señor. Vamos a nuestra cita bíblica, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Los hermanos que están por Zoom pueden acompañarnos. Y si por favor pueden, no sé si llegaron a memorizar el texto, pero sería bueno que si pudieron memorizar este pasaje, pues lo digan de memoria. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cómo la paz de Dios puede guardar no solamente tu corazón, sino también tu mente. Esta mañana una persona me llamaba a la radio pidiendo oración porque hay un gran aumento de personas con problemas mentales y que orara, por favor, porque parece que ya él conocía de personas que habían caído en un estado eh, de desequilibrio mental, de desequilibrio mental. Y algunos sociólogos dicen que es por el aumento del mismo estrés que el hombre está llevando de acá para allá, de allá para acá, y cargándose con tantas cosas. Y a veces no sabe cómo lidiar con esas cosas. Y es como esas ollas de presión que tienen una válvula de escape. Imagínense si esa válvula se obstruye, se daña,
la olla de presión explota. Y hay personas que están así a punto de explotar. Y a veces anda buscando a alguien que le escuche, sinceramente, que detenga un momento y preste su oído. Dime, ¿qué te está pasando? Cuéntame tu situación. Y con solo escuchar, esa persona se libera de toda esa carga. Por nada estéis afanosos. Mencionábamos de que en el momento en que Pablo da estas palabras, estaba preso. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Y estaba en una condición muy, muy apremiante. Y él escribe no solamente incentivando a a esos creyentes de Filipos a regocijarse en el Señor siempre, sino también que les dice que no debían afanarse por nada. Yo decía que si tú cambias esa palabra por nada y pone por todo, ¿cómo diría? Por todo estéis afanosos. Por todo estéis afanosos. Y lo usual es que usted vea personas que por cosas tan simples, tan sencillas, se sienten que se están ahogando en un vasito de agua. Lo que el Señor está tratando de comunicarnos con todo esto es que nosotros debemos descansar en el Señor y debemos aprender a depositar todas nuestras cargas en su Cristo. Bien, la semana pasada estuvimos tratando la primera dos partes, que es la ansiedad. Ya dijimos y cuáles son las causas comunes de la ansiedad. Y en esta ocasión vamos a tratar el punto número 3 y el punto número 4, consecuencias de una vida ansiosa. Y también al finalmente, cómo vencer. ¿Cuántos creen que sí se puede vencer? Amén. Cristo venció todo, ¿verdad? Nosotros en Él somos más que vencedores. Son innumerables las consecuencias de llevar una vida ansiosa. Generalmente cuando nosotros pretendemos tener el control de cada detalle. Se va a organizar un evento y usted tiene que tener el control de cada detalle de ese evento. Pero resulta que usted pone una hora, que usted pone que el desfile sea de tal o cual manera, pero de repente las personas que tenían que estar en el desfile no han llegado. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Le sube y ya usted está ansioso. Mira la hora que es y no han llegado los invitados o no ha llegado la persona que debió estar aquí a esta hora o el maestro de ceremonia o algún participante. Estas son situaciones que generan estrés, que generan ansiedad. Y esto solamente poniéndole un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Hay muchas enfermedades mentales, enfermedades espirituales, enfermedades emocionales, porque dijimos que el hombre está compuesto de una parte inmaterial, ¿verdad? Pero tiene también un cuerpo. Y el cuerpo también, el que es templo del Espíritu Santo, es maltratado cuando nosotros abusamos. de- Hay personas que incluso hasta se le da el apetito, no comen, no comen. Personas que no duermen, ¿verdad? Que tienen que estar tomando
continuamente medicamentos para dormir. Y todo esto lo que está haciendo que las farmacéuticas sean cada vez más poderosas y más ricas. Se van enriqueciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque los consultorios están llenos. La gente buscando que le den una pastillita, una píldora para su situación. Pues en esta hora yo quiero darte la píldora más poderosa que nos da el Señor en su palabra, de cómo nosotros vencer la ansiedad, de cómo vencerla. Dijimos que sí se puede vencer. Pero en un mundo tan ansioso, en un mundo lleno de aflicciones, podemos llevar una vida victoriosa, una vida de fe, una vida de obediencia y una vida que glorifica al Señor. Vimos la semana pasada que la ansiedad, a pesar de que se ha escrito mucho sobre este tema, se ha enseñado mucho, y decíamos que es un efecto de la caída y es una respuesta natural del ser humano ante la incertidumbre o ante un peligro. Yo recuerdo una vez que yo estaba evangelizando, repartiendo tratados, y de repente me apareció un perro, no sé de dónde apareció, pero el asunto es que el perro me cayó atrás. Y yo viví esos momentos de ansiedad más terribles porque corrí como nunca. Y gracias a Dios que había una señora que estaba con su puerta abierta y entré a la casa de la señora, porque yo pensaba que ese perro me iba a comer. Pero cuando esa ansiedad se prolonga por mucho tiempo, entonces ya se convierte en peligrosa. Algo que decíamos que hasta cierto punto la ansiedad se puede convertir en pecaminosa, ¿verdad? En pecado. ¿Por qué? Porque es una manera de yo decir, Dios, tú no tienes el control, sino que lo tengo yo. Esta imagen también mencionábamos que en el tiempo del Edén, Edén significa deleite de Dios, y que en el jardín del Edén, no, el hombre no tenía ansiedad, no había ningún tipo de ansiedad. Primera de Pedro 5:7, meditábamos sobre este pasaje, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y mencionábamos que una de las razones por las cuales muchas personas se cargan por cosas que no han pasado, que no han sucedido aún, que prefiero cargarme por algo que primero no tengo el control. Segundo, falta mucho, ¿verdad? Entonces, es una falta de confianza en Dios, es dudar del tierno amor y del cuidado de Dios, pero también es un enfoque excesivo en el problema, mi situación. Yo me estoy encerrando en una burbuja y solamente estoy pensando en mi problema, pero no estoy mirando el problema del otro. Y a veces cuando usted ve el problema del otro, usted dice, no, pero yo pensaba que es un problema grande, pero este problema del hermano es sumamente más grande que el mío. A veces uno se queja por situaciones y cuando ve la prueba o la situación que está pasando el hermano, se dice, wow, y mire el hermano está gozoso, está contento, está alegre. Hablando con el hermano Iriel, le preguntaba, ¿por qué en países desarrollados, países donde hay mucha abundancia, hay un gran número de personas ansiosas y personas también deprimidas? O sea, no,
Me parece lógico esto, ¿verdad? En países donde las necesidades básicas están resueltas o por lo menos cubiertas, las personas siguen ansiando. Entonces ahí nos damos cuenta que la raíz no es eso. Que tú puedes tener dinero, tener abundancia y estar ansioso y estar preocupado. A veces, yo, por ejemplo, el pobre se preocupa porque no tiene, pero el rico se preocupa por perder lo que tiene, ¿verdad? Entonces, están los dos parámetros. Vamos, en esta ocasión, vamos a ver estas consecuencias. Decíamos que hay consecuencias espirituales y consecuencias también físicas. Y esas consecuencias físicas, se ve que la gente va al médico, le hacen un estudio, le hacen placa, le tiran placa, no aparece nada. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son del alma, no van a salir en placa, ni en estudio, ni en examen de sangre, no. Puede ser que decíamos que hay una parte que es médica, una parte del cuerpo, a veces por algún compuesto químico, un desequilibrio químico en el cerebro, que esto puede producir algún tipo de depresión o de ansiedad. Pero los problemas del alma se tratan con la medicina del alma, con la medicina del alma. Y una de las consecuencias es la falta de paz, de gozo. ¿Por qué dice en Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga? Nadie lo está persiguiendo y él está huyendo. Se muda así. A los 2, 3 meses suelta ese lugar, se va para otro lado. Y anda huyendo sin que nadie lo esté persiguiendo. ¿Por qué? Porque no tiene, dijo Dios, no hay paz. El gozo. ¿Qué es el gozo, hermana Ruth Lorena? ¿Qué es el gozo? A veces las personas piensan que estar siempre gozoso debe ser todo el tiempo riendo, o que no, en determinado momento no puedo sentir tristeza. Y Jesús lloró. Si el mismo Jesús, como leíamos, sintió que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces, el gozo es algo que no, usted no lo compra en Walmart, no lo compra en Home Depot. El gozo es un don de Dios. Es un don de Dios. Es producido por el Espíritu Santo en tu vida, que te hace estar conforme a pensar independientemente de lo que tú estés atravesando. Sí. A veces nosotros tenemos ciertas confusiones sentimentales y creemos que cuando estamos alegres estamos con gozo, ¿no? Entonces, y es un poco confuso porque hay cierta felicidad y hay alegría y es bueno sonreír y todo, pero cuando las cosas están bien. El gozo es sentir esa misma sensación de tranquilidad y paz, aunque las cosas estén bien mal. Entonces, el gozo es en medio de la prueba, por eso la alegría es una cosa y el gozo es otra, porque el gozo es esa paz en medio de la tragedia, la tribulación, la prueba y todo. Yo estoy seguro que estoy en las manos del Señor. Amén. La alegría se acaba cuando se termina la fiesta. Se acabó la fiesta, se acabó la alegría.
Ahora el gozo es eterno, el gozo es perenne. Hermano Arnett, Estaba viendo, hermano, o sea, eso no significa gozo y paz como ausencia de problemas, ausencia de dificultades, eh, porque si miramos el concepto, es ser un hombre preso, preocupado por las iglesias afuera, este, escasez económica, porque para que le llegara una ofrenda a ese hombre no había tele, no había eso, lo que está ahora en Western Union, de que tenía que mover la ofrenda, pasar barco o desierto, o sea, no era tan fácil que le iba a llegar, entonces no es falta de problemas o dificultades. Yo creo que todo depende en lo que dice el 6, que mis peticiones sean conocidas delante de Dios. Entonces pienso que el problema de nosotros, creo que cuando hace falta paz y hace falta gozo, sin duda, a temor a equivocarme, es que nuestras peticiones no están siendo conocidas delante de Dios. En otras palabras, yo no estoy yendo a Dios. O sea, porque entonces Dios sería mentiroso. El Señor dice, no te afanes por nada. Dice, si tus peticiones están conocidas y yo las conozco, tranquilo. O sea, yo voy a resolver eso. Pero cuando yo quiero llevar el problema, la dificultad, entonces me voy a reventar porque ¿cuánto tiempo un ser humano puede aguantar por muy machito que se crea, se va a reventar? claro. Porque se necesita ir a Dios, a esa fuente, a confesar lo que nos está estorbando, lo que nos está perturbando, y Dios es fiel. Amén. Y suele pasar, hermanos, que, por ejemplo, usted puede pasar por una casa bien bonita, un palacio, una casa grande y bonita, y pararse al frente y tomarse una foto y subirla en las redes sociales con lo siguiente. Y yo lo logré, y usted también lo puede lograr. Tengo una idea. Seguiremos la lengua. ¡A buscarla! La gente que ve esa foto, ¿qué piensa? Wow, pero mira, se compró una casa, se compró una casa. Y es mentira, usted pasó por ahí, se tomó una foto en una casa ajena, que no es suya. A veces nosotros tenemos sentimientos de compararnos con otros. Vamos a ver este texto, Salmo 73. Otra persona me busca, número 21, 4 al 5. Primero de Reyes 19, 4. Y Jonás 4, 3. Y me la van buscando en ese mismo orden para que la vayamos leyendo. Salmo 73. Ujú. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco a poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, los vividores enteros. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Muy bien, déjame ver. Salén, ¿qué está expresando allí el salmista Asaf, quien escribió este salmo? Eh, Según lo que yo puedo ver, eh, es algo que muchas veces nos pasa a nosotros mismos, que tendemos a decir, ¿por qué la otra persona, si no es cristiana, tiene más, tiene más prosperidad que yo, o le va mejor que yo, que sirvo al Señor? Pero ellos se jactan, el problema de ellos es que se jactan de sus riquezas y, y son soberbios. Muy bien, muy bien. Gracias, Salén. Asaf, eh,
comenzó a compararse con otros. Y nosotros muchas veces caemos en ese deslizadero. Digo, por poco se deslizaron aquí, comparándome con el vecino. Mira, el vecino cambió los muebles, pues yo tengo que cambiarlo. Yo no me puedo quedar atrás, ¿verdad? Entonces, hay un sentimiento de competencia, un sentimiento de comparación. Cuando nosotros tenemos al Señor, o sea, debemos estar conformes con lo que Dios provee. Mucho o poco, el Señor es quien provee. Él abre su mano y forma de bien a todo ser. Vamos a ver entonces la segunda cita, números 21, 4 al 5. Nada más. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Déjenlo ahí, hermano. ¿Qué nos puede decir ahí de ese texto? El pueblo se desanimó, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón? Porque, pues, como iban en el desierto, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues ellos ya se habían acostumbrado a ser esclavos en Egipto, a tener la barriga llena, y ellos estaban conformes con eso. Entonces, pues cuando ya salen de ahí, se desaniman, ¿no? Porque pues, van caminan en el desierto, aun cuando sabemos que el Señor pues dice que la vida la columna se le muestre, ya no vecina Correcto. la nube, ¿no? Para que no se tomaran el sol, me imagino, ¿no? Sí. Y aún así ellos que se murmuraron, porque yo creo que ya ellos estaban acostumbrados a eso, y ellos sí estaban cómodos ahí, ¿no? Pero es que, aunque el Señor los libera de la esclavitud, que es algo, wow, grandioso, ¿no? Algo maravilloso que hizo el Señor con su pueblo, que el pueblo remite, salvo, desagradecido. Y después de haber visto tantos milagros, el pueblo aún así sigue quejándose, desánimo y frustración. Era un ambiente bien tenso que ellos vivían. Es cierto de que estaban siendo probados por Dios, de que había escasez de agua, es cierto. Pero Dios estaba probando el corazón de ellos. A veces el Señor cierra un poquito el grifo. No es para hacernos mal, es para probar nuestro corazón. Para probar nuestro corazón. Porque en abundancia, la mayoría de nosotros estamos intensos. Y a veces el Señor hace así, quiere probarte. Y nos cierra un poquito el grifo, el llave. Nos cierra un poquito, lo gradúa. Para probarlo. Para que aprendamos, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, esa actitud de ingratitud y de desilusión, mira que ellos critican el pan de Dios. ¿Cómo lo llamaron? Pan liviano. Ya estamos cansados de ese mismo pan. Ya no quiero más. No quiero más ese pan liviano. Están menospreciando la comida de Dios. Porque esa comida era Dios que la prepararon y se la envió. Vamos a ver entonces la otra cita. Primero de Reyes 19:4. ¿Alguien Amén. lo tiene? Sí, ¿puedo leerla, pastor?
Sí, puede leer. Ok, entonces dice Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué función tan terrible estaba pasando Elías que deseó la muerte. Hay momentos, de hecho, dicen que la antesala y la depresión y la ansiedad son sinónimos y antesala a que una persona caiga en un estado de desaliento y de frustración tan grande que aún desee el muerte. Y esto es no solo pecaminoso, es diabólico, es diabólico. Pues no proviene de Dios, ¿verdad? Porque Dios es provida, Dios es provida. Yo también debo ser provida. Entonces, la ingratitud, la desilusión en un hombre de Dios que antes de este había visto una gran victoria de Dios haciendo caer fuego. 450 profetas de Baal y 400 de Acera. ¿Eran cuántos por todo? Los matemáticos. 450 más 400, 850. Y él los confrontó y le dijo, el único Dios verdadero es Jehová. Él va a mandar fuego. Y luego vemos a Elías con la cabeza para abajo, deprimido, Jezabel buscándolo para matarlo. Y vemos aquí lo que le expresa. ¿Quién leyó el pasaje? Si lo puede volver a repetir. Si puede volver a leer el pasaje. Lo que expresa Elías. Sí, pastor, ya, Sí. permítame, permítame. 19:4. Ajá. ¿Ya lo tiene? Sí, señor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ok. Muy bien. Si usted lee los versículos anteriores, se dará cuenta que él había Y recibido una amenaza de Jezabel. leo el primero, El versículo 2. el 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Él había recibido una amenaza de muerte. Jezabel le había dicho, como Jezabel ya había matado muchos profetas de Dios, le dijo, mira, sí voy a poner tu cabeza. Si mañana a estas horas, tú ya estás muerto. Una amenaza. Y eso fue como el detonante, porque Elías se sintió solo, sintió que estaba solo. Pero él no estaba solo. ¿Por qué él no estaba solo? La respuesta de Dios, versículos 15 y 6, del 5 al 7. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Elías? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Oiga, con esa comida, 40 días y 40 noches caminando, tenía mucha proteína. Tenía mucha proteína, bien. Perfecto. Está bueno esto, está bueno. Bueno, quiero hacer como una comparación. Fíjate que, por ejemplo, veo, como por ejemplo, cuando uno cae en una, Entonces, dice, y, por ejemplo, cae uno en una depresión, una angustia que lo que lo supera aún, que puede llegar a tener esa sensación de decir, Señor, pues, llévame ya. mm, Ahí como Elías, va, quítame la vida. Pero la pregunta que una vez me hizo una confrontación mi hermana en la carne, que me dijo, bueno, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿De verdad eh, tú quieres que el Señor te quite la vida y que te llegue allá? Yo te quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Realmente tú quieres eso porque quieres huir del dolor que te está pasando o realmente que quieres estar con Cristo ya? mm, Porque cuando yo veo a todos estos hombres, incluyéndome a mí en este caso, y veo a Pablo, yo veo a un Pablo que aún en grandes dificultades, es lo que él decía, para mí, el vivir es triste, ujú, pero el morir dice, es como una ganancia. O sea, yo nunca veo a él, a Pablo en este caso, no digo que es más grande que nosotros, porque delante de Dios somos iguales todos, el grande es él, Dios. ah, Pero miramos cómo Dios lo apretó a este hombre, podríamos decir que hasta lo máximo, a formarle un carácter de decir, ¿sabes qué? Para mí el morir de ganancia y no sé qué escoger, decía aquí, quedarme por amor a ustedes, para edificarlo a ustedes, es mucho mejor estar con el Señor. Entonces, yo estaba viendo la diferencia entre estos hombres que dijeron, Señor, llévame ya, quítame la vida, pero porque había un problema. mm, Pero, sin embargo, Pablo eh, lo vemos como decir, no sé qué es mejor. ujú. O sea, la pregunta que nos podemos hacer es, Señor, si fuera el caso que alguien esté pasando una situación difícil, sea la que sea, y se esté en eso, Señor, sea, me va a preguntarse, ¿quieres irte porque quieres ya no estar sufriendo o porque realmente quieres estar contigo? Mi hermano, hay momentos, ustedes saben cuál es la enfermedad llamada fibromialgia. Es una enfermedad que le da dolores en el cuerpo, insoportable. Y algo que me conmovió mi corazón, que la hermana Dorcas, allá en el campamento, y estaba gozosa, cantando, y le dijo a Tani, yo no aguanto los dolores. Ella sufre de eso. Yo no aguanto los dolores. Siento que mi espalda se está destruyendo. Y hay personas que a veces dicen, pastor, usted no se imagina lo que yo estoy pasando. Usted no sabe. Eh, Uno tiene que, cuando trata estos temas, como ponerse en el lugar del otro y sensibilizarse con la necesidad del otro. Porque hay personas que están pasando situaciones tan difíciles que han caído en el estado del hígado, deseando aún partir de este mundo. Pero, ¿cuál es el antídoto a eso? Porque nosotros hemos hablado del problema, pero ahora queremos dar el remedio, la solución, el antídoto o el remedio de Dios o la receta de Dios ante toda entidad. Hermano Carlos, Y estaba viendo el caso de
el salmista está aquí, ¿verdad? Está, Ujú. eh, de Elías, eh, son, son seres humanos y pecadores también, usados por Dios. Entonces, ahora veo, veo ahí que Dios tiene un trato especial con ellos directo. Son instrumentos de Dios. Sin embargo, por el mismo pecado que hay en nosotros, nos pone en desconfianza o en murmuración en ciertos momentos delante de Dios. Ujú. Pero es por nuestra naturaleza caída. Porque en Pablo, el Espíritu actuaba, porque ya el Señor no trataba y no se vivía, ¿sabes? Hay dos diferencias. En aquel tiempo visitaba a Dios y en el tiempo de Cristo en adelante es Dios viviendo en el creyente. ¿Cómo actúa Pablo? Es representado Cristo, el mismo Cristo en medio de todo. Y aún Pablo le pide a Dios, porque no es fácil. Nadie quiere estar atravesando situaciones. Pablo le pide a Dios, Señor, quítamelo, por 3 ocasiones. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hágase mi gracia, Mi poder se perfecciona. la debilidad. Una cosita más, muchas veces nosotros tenemos, el Señor lo ha mencionado en el Señor, ese cuerpo se va a deteriorar, va a llegar hasta la muerte. Pero el hombre interior es el que tiene que ser fortalecido, crecer. Cuando uno realmente, uno tiene que pasar por miles, a veces miles o a veces pocos, para llegar a un entendimiento que nadie es el culpable y nosotros vamos a otro paso más. Entonces, cuando dejamos de ver culpables a nadie y solamente nos encomendamos en las manos del Señor, eso trae eso. Amén. Vamos a leer 2 citas más. Jonás 4:3. Hermana Gloria me va a leer Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. Y otra persona me lee Jonás 4:3. Jonás 4:3. Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Por qué Jonás expresa esas palabras? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era la condición de aquel profeta en ese momento? Él expresa esas palabras. Hoy en día mucha gente no solo no le dice a Dios que le quite la vida, sino que hoy mismo se la quita. Por lo menos estos profetas en la Biblia le oraban a Dios, Señor, quieran. No intentaban ellos contra su vida. Ah, hermano Carlos, Bien, yo pienso que esto fue el enojo extremo del profeta, ¿sí? Porque Dios es Dios, es soberano, no actúa según nuestros deseos es la voluntad suya, primeramente, entonces, por las mismas situaciones que Israel padecía o estaba bajo esa gente de Nínive, entonces, Jonás no se llevaba muy bien con los ninivitas y ellos habían sido dañados como nación por Nínive, por así decirlo. Les tenían miedo, terror, entonces Jonás quería más bien el exterminio de Nínive y que no se arrepintieran y que ese fuera el plan, pero yo ya sabía, Señor, que tú eres muy misericordioso y entonces el enojo o el conflicto más bien con Dios es que Dios responde al arrepentimiento. la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que el hombre se enoja, es como caer, da las rayas
hacia el pecado. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a ver entonces la respuesta, el hermano Ernesto mencionaba, de cómo el apóstol Pablo había respondido ante su situación, cómo había respondido y cómo tú y yo estamos respondiendo hoy en día a cualquier situación que estemos pasando. Eso muestra de cómo enfrentamos los problemas. Los problemas van a estar, pero lo que puede cambiar es la óptica de verlo, de cómo lo estamos viendo. Quizá el problema no se vaya, permanece, pero mi manera de ver las cosas, mi óptica sí puede ser cambiada por el Señor. Ah, le llega a la memoria el siervo de Eliseo, Jesse, cuando había un ejército contrario muy grande que venía. Eliseo estaba tranquilo y Jesse estaba angustiado porque estaba viendo el ejército contrario. Y dice en la escritura que Eliseo tuvo que orar por Jesse para que Dios abriera sus ojos. Y cuando él abrió los ojos, que vio carros de ejércitos que estaban a favor del lado de Eliseo, y dije, pero son más los que están de este lado que los que vienen en contra. Mi óptica fue cambiada. Era cierto que venían los enemigos, pero su manera de ver las cosas cambió. Ya no estaba viendo el enemigo, estaba viendo al Dios de Dios. Estaba viendo la actividad de Dios, que a veces no estamos viendo la obra de Dios, que Dios está haciendo. Parece como que nada está pasando, como que Dios no está haciendo nada. Dios, Él está obrando. Pídele al Señor que abra tus ojos para que pueda ver que Dios está obrando aún en medio de esa situación. Vamos a leer, hermana Gloria. Lean conmigo, hermano, Filipenses 4, 11 al 13, y luego usted lee el 19, correcto, y ahí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquier, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy empeñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer mis necesidades, padecer necesidades. Todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo Todo lo puedo que me fortalece. Y el 19, ¿qué dice? y Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza, en gloria, en Cristo. Fíjense qué manera de ver la situación. Tan diferente. No vemos queja, no vemos desilusión, no vemos frustración, no vemos ingratitud, no vemos desánimo, no vemos comparación con otros. Lo que vemos allí es conformidad. Lo que vemos allí es que Pablo dice, yo he aprendido a contentar cualquiera que sea. Eso es contentamiento. Bien, ya finalmente solamente quiero mencionar cinco, cinco maneras de cómo salir, de cómo enfrentar la ansiedad. La ansiedad hay que enfrentarla. No se le puede pasar pañito tibio, pañito húmedo. Hay que enfrentarla. Y vamos a ver estas cinco maneras
5 maneras de cómo enfrentarla. Dios nos da la receta, Dios nos da la salida de toda situación. Primero, orar con gratitud. Lo vemos en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él conoce todo, pero Él quiere que le pidamos. No solo pedir ayuda, sino también agradecer por lo que Dios ya ha hecho. A veces estamos más empeñados por lo que Él no ha hecho y lo que Él hizo, entonces no le hemos dado gracias. No le hemos dado gracias por lo que ya Él hizo. Estamos mirando quizás el maíz que se está comiendo la gallina ajena, pero no estamos mirando el maíz que está frente a tus ojos, que ya Dios te puso y no le has dado gracias por él. Segundo, meditar en la palabra. El Salmo 119, 165. ¿Le pueden buscar? Salmo 119, 165. ¿Usted quiere paz? La paz viene de una mente alimentada con la verdad de Dios. Con una mente alimentada por la palabra de Dios. Salmo 119, 165. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Mucha paz tiene los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Amén. Amén. Entonces es una fuente inagotable de vida y de paz. Pero no leer, sino meditar. ¿Cuál es la diferencia entre leer y meditar? A veces leemos y no meditamos en lo que estamos leyendo. Usted puede leer la Biblia entera y no meditar en lo que Dios está diciendo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre leer y meditar? Para mí que cuando uno medita es que uno como que exprime lo que leyó, le saca el jugo y lo puede aplicar a su vida, buscar citas sinónimos. Es como profundizar en lo que uno leyó. Correcto. De hecho, en la meditación, alguien la compara con la digestión. El que lee sin meditar es como el que come y no digiere lo que come. Entonces, cuando usted digiere lo que está comiendo, lo que está leyendo, y usted pregunta, Señor, ¿qué tú me estás diciendo con esto? Y te pasas el día meditando en esa palabra que está en la Biblia, eso es meditar. Y eso es meditar, hermano. Otra forma también que puedo ver así, como cuando uno está meditando en la palabra, es que el espíritu a la hora de leer, el alma de uno se identifica y cuando comienza ya no uno a leer la Biblia, sino que la Biblia te está leyendo tu alma. Y el Dios hablándote a tu corazón y cualquier ley, cualquier palabra te rompe en arrepentimiento, en orden, en confrontar tus pasos, mi paso en el caso. Entonces Dios está hablándote y lo ven no como un plan de lectura, sino la voz de Dios detrás de esas páginas y mi espíritu entra en obediencia. Es una parte de meditar. Correcto. O sea, cuando yo estoy leyendo la escritura, no estoy pensando en otro, estoy pensando en mí. Y a veces estamos leyendo, pero este está bueno para fulano, este está bueno para, y comenzamos a repartir y a pensar en personas y no estamos pensando en nosotros. Entonces, ¿cómo aplicarnos lo que estamos conteniendo? Número 3, cada vez que tú estés ansioso,
estemos ansiosos y vamos a pasar por situaciones de ansiedad, medita, recuerda en el cuidado de Dios. Mateo 10:29, el Señor habla de ese cuidado. Y nada de lo que vivimos pasa inadvertido para Él. Todo tiene sentido y propósito. Y Dios tiene control de tu vida. Por tanto, ¿por qué angustiarte? ¿Por qué temer? Si Dios tiene cuidado. A mí me pasó algo, hermano, y estábamos en el aeropuerto, estábamos esperando el vuelo, y, y mi esposa y los muchachos, me dice mi esposa, toma, quédate con los paquetes, con los bultos, y quédate con los celulares, que nosotros vamos a comprar algo y venimos inmediatamente. Y yo, ok, pues me quedo ahí y pasa tiempo, y ya no aparece. Entonces yo tengo los celulares, no tengo cómo comunicarme con ella. Resulta que comenzaron a llamar ya para abordar el avión en el vuelo que nos correspondía a nosotros y ya no aparece. En un aeropuerto tan grande, imagínense. ¿Cómo me comunico con ella? A mí me entró una ansiedad, un difícil, que yo tuve que buscar el Salmo 23, ponerme a leer. Yo tuve que tomar el Salmo 23 y comenzar a leer el Salmo 23 porque yo dije, vamos a perder el vuelo. ¿Y sabes qué? Que cuando comencé a leer el Salmo 23, que bueno, mi pastor, nada me faltará, comencé a leer ese Salmo, el Señor me dio paz. Y perdemos el vuelo, amén. Direccionamos otro. Parece que el Señor no quería que nos fuéramos en ese, ¿verdad? De algo Dios nos está librando. Entonces, esos pensamientos deben llegar a nuestra mente, recordar que Dios tiene un cuidado especial de sus hijos y que nada de lo que vivimos pasa inadvertido para Él. Vamos a leer Mateo 10:29. Después apareció Jan con su carita sonriente, con un hamburguesa. ¿Quién lo tiene? Mateo 10:29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Son todos. Si uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, Ni uno. ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene control. Dios tiene control. Entonces, el saber que Dios tiene cuidado de nosotros, eso debe proveernos tranquilidad, paz, independientemente de lo que pasa. Anote estas tres, entonces orar con gratitud, meditar en la palabra y recordar el cuidado de Dios. Las últimas dos, y es importante, no se aísle, no se aísle. Para eso usted está en una comunidad de fe, comparta las cargas con otros. Y usted le cuenta algo, a alguien su problema, mira, ora por mí, estoy pasando por esto, necesito ayuda. Pero si usted se aísla, el problema lo va a sentir más grande, lo va a sentir más grande. Hay hermanos que te pueden dar una palabra de alimento en un momento determinado, aunque el problema no se haya resuelto, pero esa palabra te conforta. Y tú dices, bueno, pero
También uno encuentra personas que son bomberos, los bomberos que apagan los fuegos, o que desalientan a las personas, que les matan la fe. Y te dicen claramente, ¿cómo? El abogado te dijo eso. Ah, pues mira, te van a sacar de la casa. ¿Verdad? Y te aumentan, te infunden pánico, te infunden temor de cosas que todavía no han sucedido. No seamos promotores del pánico ni del temor, sino promotores de la fe, de la fe. Busque una comunidad, Hebreos 10:24, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Compartamos la carga entre los hermanos, oremos uno por otro. Por eso la oración, por eso usted pide la oración. Usted pide la oración, cada vez que usted pide la oración, usted está compartiendo de su carga. Hermano, ayúdame a orar por esto. Ayúdame a orar, tengo esta petición. Y número 5, muy importante esta parte, viva un día a la vez, día a día. ¿Hoy qué es? Martes. Usted comienza a preocuparse, ¿qué va a comer el lunes o el próximo mes? Viva un día a la vez, paso a paso, paso a paso. El vivir un día a la vez, Dani me hablaba hoy de eso, de cómo no es que usted sea irresponsable con los compromisos que tiene. No es que sea irresponsable. Y no, el día tiene 24 horas. Y de ese día usted la distribuye. Si usted no le dio el tiempo, no le alcanzó a hacer algo en ese día, déjelo para el siguiente. Pero ¿qué sucede cuando la persona se carga más de lo común, de lo necesario? Entonces llega a ese extremo. El vivir un día a la vez es confiar que Dios dará la gracia necesaria para cada día. Para cada día Dios dará la gracia necesaria. De hecho, ese fue el propósito de Dios para su pueblo Israel, porque el maná no se guardaba. Cuando el maná se guardaba, se agusanaba, se llenaba de gusanos. Ellos tenían que recoger la porción de ese día. El único día que no se agusanaba, ¿cuál era? El día de Jesús. Mire qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Terminamos con esta cita, Mateo 6:34. Mateo 6:34. Aquí que se nos da el tiempo. Ajá. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué rapidito. Eso es eso. Efectivamente, si ponemos eso en práctica, eso es un alivio inmenso. El vivir cada día es confiar en el Señor. Mientras más nos preocupamos por el futuro, le estamos diciendo al Señor, tú no puedes resolverlo, yo tengo que preocuparme, yo tengo que ver por mi futuro, porque tú no puedes. Pero viviendo el día a día y dejarle el futuro al Señor, significa que confiamos en Él. Que confiamos en su poder. Miren, terminamos con esto. La ansiedad no desaparece de un día a otro. Tu querido hermano o hermana que estás escuchando y que estás atravesando por un momento de intensa ansiedad. Esto no desaparece de un día a otro, pero la Biblia nos enseña que podemos sustituirlo en esa confianza. Y que a través de la oración el Señor te va a dar paz
aún en medio de la tormenta. El secreto no es ignorar el problema, sino cambiar el enfoque, dejar de mirarnos a nosotros y mirar así. Y vamos a finalizar con este texto de Isaías 26:3. Usted se lo sabe. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera, porque en ti ha confiado. Oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias en esta noche por este estudio, por los hermanos que nos han acompañado y cómo hemos disfrutado el aprender de tu palabra. Señor, que esto no se quede solamente en teoría, sino que se haga una realidad en nosotros. Tú nos has dado las herramientas para no dejarnos hundir en la ansiedad y en la depresión. Tú nos has dado herramientas poderosas, almas poderosas, para vivir vidas victoriosas, vidas que te glorifican. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos desconfiado, hemos dudado de que tú estás en control, de que yo no lo tengo, de que el control lo tienes tú. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos, Señor, y guarda en completa paz, una paz plena, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y que nuestra confianza nunca, Señor, desmayemos en la fe. Y no que cada día nuestra fe se vaya aumentando más. Y podamos no vernos a nosotros, sino vernos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Vamos